¿Qué tal amigos? Hoy les hablaremos sobre bases de datos integrantes. Los temas que trataremos serán propósito general de las bases de datos, tipos de bases de datos y sus aplicaciones en la industria, visión general de los datos y extracción de datos, tipos de datos, diferentes tipos de bases de datos. Comencemos. Propósito de las bases de datos. Desde el punto de vista, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan ese conjunto de datos. Una base de datos es en esencia una colección de estructuras de datos relacionados entre sí, de la cual los usuarios pueden extraer información. Su propósito se basa en el concepto de encapsular los datos en un objeto y el código se opera sobre ellos. Almacenar la información en una sola parte para que no haya datos ambiguos, es decir, a veces la información puede estar repetida en diferentes partes. Guardar la información importante de las organizaciones, empresas y personas de manera organizada y que sea de fácil recuperación. Tipos de base de datos. Se dice que existen muchas empresas con diferentes giros y, dependiendo del giro, será el tipo de procesamiento que se le dará a la información. Esto determinará el tipo de datos a utilizar. Ejemplo de ello, algunas empresas que utilizan base de datos para la información que llevan sería Google, LG, Samsung, BMW, Mercedes-Benz, entre otros. Ok, entonces los dos tipos de bases de datos que existen o que se utilizan más es el OLTP, que significa Online Transaction Processing. Dice que estas también son llamadas bases de datos dinámicas, lo que significa que la información se modifica en tiempo real, es decir, se insertan, se eliminan, se modifican y se consultan datos en línea durante la operación del sistema. Un ejemplo es el sistema de un supermercado, donde se van registrando cada uno de los artículos que el cliente está comprando y, a su vez, el sistema va actualizando el inventario. Como podemos ver en la siguiente imagen, donde obviamente hay diferentes tipos de usuarios, uno que inserta, uno modifica, ya sea que uno consulta, entre otras cosas. Ahora, la otra es el OLAP, LAP. Las bases de datos de tipo LAP, Online Analytical Processing, son también llamadas bases de datos estáticas, lo que significa que la información en tiempo real no es afectada, es decir, no se insertan, no se eliminan y tampoco se modifican datos, solo se realizan consultas sobre los datos ya existentes para el análisis y toma de decisiones. Ejemplo de aquí, la imagen, donde obviamente solamente los usuarios van a consultar información, pero como se dijo anteriormente, no se modifican los datos, no se insertan y no es afectada. Este tipo de bases de datos son implementadas en Business Intelligence para mejorar el desempeño de las consultas con grandes volúmenes de información. Y a continuación, la siguiente imagen, donde muestran diferentes niveles de procesamiento de datos. General de los datos. Un sistema de bases de datos es una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas que permiten a los usuarios tener acceso a esos datos y modificarlos. Una de las principales finalidades de los sistemas de bases de datos es ofrecer a los usuarios una visión abstracta de los datos. Es decir, el sistema oculta ciertos detalles de modo en que se almacenan y se mantienen los datos. Abstracción de los datos.
Para que el sistema sea útil, se debe recuperar los datos eficientemente. La necesidad de eficiencia se ha llevado a diseñadores a usar estructuras de datos complejas para la representación de los datos en la base de datos. Dado que muchos usuarios de sistemas de bases de datos no tienen formación en informática, los desarrolladores ocultan la complejidad a los usuarios mediante varios niveles de abstracción para simplificar la interacción de los usuarios. Tipos de datos. Cuando surgen las bases de datos, el tipo de información que se podía almacenar era de tipo estructurada. La información es almacenada en un objeto llamado tabla, la cual nos permite organizar la información. Por ejemplo, la tabla de empleados contiene información relacionada al empleado, nombre, apellido, seguro social, etc. Cada uno de estos elementos en una base de datos recibe el nombre de campo y el conjunto de estos elementos recibe el nombre de registro, también llamado columna o renglón, hilera o fila, como podemos ver en la imagen. Los tipos de datos que se pueden almacenar son diversos, pero los más comunes son de tipo numérico, decimales y tipo texto. Conforme han evolucionado las bases de datos, se han expandido los tipos de datos que pueden almacenar. Por mencionar algunos tipos están los glob, character larger object y blob, binary large object. Los glob son utilizados para almacenar documentos y los blob para almacenar una imagen o video. Tipos de base de datos. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se estén manejando, la utilidad de las mismas o las necesidades que satisfagan. Por ello, les explicaré los distintos tipos de bases de datos con los que se puede trabajar, según la variabilidad de los datos almacenados. Bases de datos estáticas. Son bases de datos de solo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos, que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos para inteligencia empresarial. Bases de datos dinámicas. Estas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de un supermercado, una farmacia, un videoclub o una empresa, según su contenido. Bases de datos bibliográficas. Solo contienen un subrogante representante de la fuente primaria, que permite localizarla. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición de una determinada publicación, etc. Puede contener un resumen o extracto de la publicación original, pero nunca el texto completo, porque si no, estaríamos en presencia de una base de datos de texto completo o de fuentes primarias. Como su nombre lo indica, el contenido son cifras o números, por ejemplo, una colección de resultados de análisis de laboratorio, entre otros. Bases de datos de texto completo. Almacenan las fuentes primarias, como por ejemplo, todo el contenido de todas las ediciones o de una colección de revistas científicas. Bases de datos o bibliotecas de información química o biológica. Son bases de datos que almacenan diferentes tipos de información proveniente de la química, las ciencias de la vida o médicas. Se pueden considerar en varios subtipos, las que almacenan secuencias de nucleótidos y proteínas. Las bases de datos de rutas metabólicas. Bases de datos de estructura. Comprende los registros de datos experimentales sobre estructuras en 3D o biomoléculas. Bases de datos clínicas. Bases de datos bibliográficas, biológicas, químicas, médicos y de otros campos.